porque es en la juventud donde se puede crear nueva ciencia, nueva tecnología y aplicar la ciencia. Los fusilaron como si fueran cosas para vestirlos de guerrilleros, para decir que habían ganado la guerra y no ganaron ninguna guerra, cobardes. E igual los gobernantes, sabiendo o no sabiendo, fueron irresponsables. Y yo espero no ser irresponsable, porque el general director de la policía tiene que decirle al presidente si siguen usando softwares por el estilo en la DIPOL. Porque ahí de nuevo se define si somos esclavos o somos libres. La ciencia y la tecnología a través de la inteligencia artificial puede ser para la libertad y tenemos una nueva sociedad si eso es así. Porque hay que crear la renta ciudadana para que el que no trabaja ya porque era rutinario viva. Propusimos un diálogo nacional y la oligarquía colombiana se burló de eso. Quieren tumbar al presidente Vargas Lleras en el Consejo Nacional Electoral, a ver cómo se construye jurídicamente un camino prohibido por la Constitución, y es que el pueblo se obedece. Estas impactantes imágenes corresponden al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es el departamento más pequeño de Colombia y desde luego es una isla. Ubicada a 1.200 kilómetros desde la capital, Bogotá, y a 720 kilómetros desde Cartagena, es decir, a tan solo un par de horas en avión, usted podrá disfrutar de esta belleza natural, ubicada al norte del país. Se estima que todo el archipiélago tiene unos 65.000 habitantes. Específicamente San Andrés tiene una longitud de 12 kilómetros de norte a sur y 3 kilómetros de este a oeste. Durante muchos años ha sido reconocida como un centro turístico de alto nivel y un sitio trascendental para el comercio. Y es en este paraíso terrenal que el presidente Gustavo Petro participó en el cuarto Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC 2024, y en medio de un repaso histórico y social que incluyó a Alejandro Magno, Alejo Carpentier y hasta Silvio Rodríguez, el presidente expresó con firmeza su posición frente a temas delicados de coyuntura nacional como el espionaje con el software Pegasus, el visado por parte de Reino Unido a ciudadanos colombianos y la Universidad de San Andrés, así que no se pierda ni un solo minuto de esta intervención. Estar en San Andrés Islas, región poco conocida por el mundo, porque Colombia se conoce poco en su historia, en su riqueza natural inmensa, como que hicimos la COP16 en Cali. Quienes asistieron y quienes vieron pueden haber sentido lo que nosotros queríamos comunicar, y es que que llamo el país de la belleza, que llamé en la COP16 el corazón del mundo, es bello porque es diverso, porque tiene todos los climas de la tierra en un mismo país, toda la vegetación del mundo en un mismo país, y muchas sangres del mundo mezcladas en las sangres del pueblo, dando uno de los países más diversos culturalmente. Pero como la diversidad ha sido en anatema, como la diversidad ha sido esclavizada, como el poder imperial ha consistido en homogeneizar las personas, sus culturas, convirtiendo a las otras culturas en esclavos, entonces una isla que es parte de nuestra diversidad cultural, hermosa, bella, como bella es Colombia, desde otras ópticas que tienen que ver con el mar Caribe, con su viento, con su sol, pues también es olvidada, porque la diversidad es vista mal por los poderes que se llaman democráticos del mundo, que no son más sino poderes del capital, de la codicia, y la diversidad les ataca el alma, porque el capital es una sola cosa: codicia vuelta y transformada en dinero. Por eso la diversidad debe ser respetada por el mismo gobierno colombiano. El himno, cuando se está en una cultura que tiene una lengua diferente, debe cantarse en su lengua.
porque si no es una imposición imperial de origen hispano en tierra colombiana, y nosotros, con el perdón del rey actual, sacamos el rey de aquí, porque somos república. Y así se fundó Colombia, y tenemos que recordar los pilares fundamentales de nuestra propia creación, porque si no perdemos el destino, perdemos el alma propia. No es un inglés propiamente, ha pasado también por las vicisitudes de una historia cultural propia, por un entorno diferente, y se ha transformado, como muchas lenguas europeas en el Caribe. A veces habría que preguntarse de esa historia, porque hace parte de nuestro presente. Esa historia, ¿por qué tantas lenguas diferentes como una Babel en el Caribe? ¿Por qué tan poco español, aunque lo hay? ¿Por qué hay holandés? ¿Por qué hay francés? ¿Por qué hay inglés? Mezclas que llamamos creolé, en una diversidad propia del Caribe. El Caribe es una tierra mágica. Nuestros principales escritores latinoamericanos, cuyo origen remoto viene porque el pensador es simplemente un acumulado de la historia. Nuestro origen latino pues viene del Mediterráneo. Alejo Carpentier, nombre en francés pero cubano, en una Cuba hermosísima también, porque ellos pudieron fusionar, quizás como ninguno, el mar Caribe y el Mediterráneo. Discusión que tengo aquí planteada con el ministro de Cultura, porque nosotros somos una variedad de pueblos en una misma sangre, y tenemos de latinos y no podemos olvidarlo. Mal haríamos con ello. Por eso nuestra alma vibra en el mar Mediterráneo, no tanto en el norte de Europa. Y podemos comprender el Renacimiento y lo italiano, yo tengo algo de eso. Podemos comprender la España terca y bravía y su propia diversidad que dictadores y fascistas quisieron silenciar, y sus idiomas ahora brillan, no sin problemas como siempre. Y algunos como nosotros, como si Bolívar hubiera cabalgado después de morir de Santa Marta caribeña, hubiera cabalgado por el Caribe, lo hubiera atravesado y en algún portento mágico a lo García Márquez, sucreño también, que vivió cerca de Santa Marta, Samario en su corazón, o quizás como los fundadores de mi organización política e insurgente que quieren ocultar y olvidar el M-19. Ahora voy a encontrarme con Pepe Mujica, condecorarlo con la Orden de Bolívar, sucia de politiqueros y de sangre, pero que es de Bolívar, el emancipador, porque le llamamos el libertador, porque emancipa pueblos, muchos. Y se merece Pepe Mujica, que fue militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y fundador del M-19. Seguimos su historia, casi perecimos por ello, fui víctima de ello, porque nosotros, Pepe Mujica y nosotros, también somos del ejército libertador, emancipador. Y quizás uno de los pocos presidentes de Colombia ahora es un emancipador, y quiero serlo. Presidente caminante quizás, porque recorro la naturaleza y la recorrí, y la diversidad humana y la entendí, y después recorrí el mundo caminando por pueblos, tratando de entender lo otro, lo extraño, y como demócrata radical pude entender que la diversidad no se mata, no se oculta, no se censura, sino que se hace visible, porque es nuestra gran riqueza. Por eso los 500 años de Santa Marta, que es
se está conmemorando. No quiero un evento, ministro de Cultura, pobre. La cultura debe ser rica para los pueblos, no pobre. No quiero un evento a la mayamiense. Así nos critiquen, porque esa cultura es la que nos impone RCN y Caracol como si fuera la cultura colombiana, y no lo es la narcocultura, es decir, es la negación del arte, embrutece al pueblo, enseña que este pueblo entonces tiene que ofrecer a sus hijas para que las prostituyan los extranjeros, y eso no enseñó Bolívar, ni Nariño, ni Santander, para hacerle un homenaje. El pueblo que vende a sus hijas, las lleva de la mano al prostíbulo, es un pueblo indigno, que va a terminar autodestruyéndose, matando a sí mismo. Y se entiende por qué los canales de los grandes poderosos de este país, los más ricos, como ha sucedido en casi todo el mundo, quieren embrutecer al pueblo para que no piensen en justicia, en igualdad, y le llenan de veneno la cabeza a través de una cultura que es de mentiras, que simplemente son candilejas que ganan mucho dinero y van en jet privado a Miami a abrazarse con narcos y a creer en estupideces y no a entregarle el corazón al arte y a su pueblo. Ese evento de Santa Marta tiene que ser el encuentro del Caribe y el Mediterráneo, porque Santa Marta no puede seguir gobernada por monárquicos que no quisieron a Bolívar, y él murió ahí, pero el sueño emancipador no murió con él, envenenado o no. El sueño emancipador sigue cabalgando por el mar y ha llegado al Mediterráneo, y por eso hubo una guerra republicana en España, y por eso los partisanos italianos cantaron la Bella Ciao, que nuestra derecha colombiana no tiene ni idea qué significa, y la cantan también, pero bueno, de pronto bailamos juntos la Bella Ciao, porque hace parte también de nuestra historia rebelde, porque italianos y españoles y otros pueblos llegaron aquí, migrantes pobres y trabajadores, porque los espantaba el hambre o la política que no aguantaba libertarios en esas tierras, y vinieron a conocer la tierra de la libertad porque sabían allá en su alma que los obreros revolucionarios que luchaban contra el fascismo en España, en Italia, en Grecia, tenían aquí una patria propia, y no les cerramos las puertas. Libres también galoparon en nuestras tierras, y los recibimos y los querimos, y nos enseñaron de revoluciones. Revoluciones se enseñaron en el mar Caribe. Los barcos que llegaban aquí los traían, y no podemos negar esa historia porque nos negamos a nosotros mismos. Venían árabes resistentes en las carabelas de Colón, los trataban como esclavos porque dizque los habían vencido. El Cid es lo contrario de Bolívar, es un conquistador y un avasallador, y me disculpa España que se lo diga. Hace parte de su historia y se respeta como la historia de otro pueblo, pero creyó que España tenía que ser evangelizada y que la cruz y la España debían ser imperio, y destruyeron hasta el último ejército árabe civilizatorio en Europa. Que los europeos creen que son superiores, su raza aria cree que es la raza superior, y no puede admitir en su propia historia que pueblos ajenos a Europa civilizaron los pueblos europeos, no por la vía de la guerra, sino por la vía del entendimiento. Quizás Alejandro Magno entendió eso a pesar de ser un guerrero joven. Ahí está su enigma. Por eso hoy lo admiramos, no por lo guerrero de llegar hasta la India desde Macedonia, sino porque podía entender las otras culturas y las estudiaba, y hasta su amor entregó no solo a los hombres, sino
a una mujer extranjera. La gran enseñanza a Europa que no ha entendido. Por eso arrasaron con la civilización árabe y nos quedan palabras. Los costeños, nosotros decimos ajá, y no nos preguntamos de dónde viene esa palabra. Ajá. Economía lingüística, porque la usamos para expresarnos de formas diferentes y nos sirve para todo. Es chévere. Ajá. Pero ajá es una palabra árabe. ¿Cómo llegó a la costa caribe continental colombiana esa palabra? No nos hemos puesto a investigar. No lo trajeron los árabes recientes de las migraciones del Levante, palestinos, que les decimos turcos porque no entendimos que los árabes eran subyugados, como en España, por un imperio turco. Pero eran árabes y son árabes. Y por eso el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano se solidariza con los bebés de Gaza. Y no nos entienden los que se creen arios de mentiras, en la prensa, en las opinadores, o pueden ser arios, porque también aceptamos que el ario es una cultura, o ha construido una cultura incluso sublime, que no podemos negar cuando oímos a Beethoven o a Wagner, que era el inspirador de Hitler, pero Wagner no sabía del fascismo. Porque es sublime, lo podemos escuchar en toda Colombia y no se puede prohibir, como hizo Mao con los violines en China. Y ahora son los mejores en tocar el violín. Nosotros tenemos que entendernos como un encuentro de civilizaciones. Quizás los chinos de hoy tienen razón cuando plantean un diálogo de civilizaciones. Nosotros somos una, la civilización de la diversidad. Vasconcelos pronunció una palabra que a mí no me gusta, raza, porque la raza no existe. Es un invento ario para pensarse superiores. Pero él construyó la palabra la raza cósmica. Yo diría que somos la etnia cósmica, diversa, por definición. Por eso el evento de Santa Marta debe reflejar eso. Lo mejor de las culturas mediterráneas y caribeñas juntas. Por eso he invitado a Silvio Rodríguez, que siempre me acompañó durante mi vida, porque me parece un cantor eximio, como escritor eximio fue Alejo Carpentiero, Gabriel García Márquez y otros, porque sabe contar la historia de un encuentro cultural en la forma de las bailarinas, en la forma del arte, en la forma de las palabras, al final en la forma de las acciones, el gran encuentro entre el Mediterráneo sublime, civilizatorio indudablemente, tanto en el norte de África como en el Medio Oriente, como en Europa. Latinos, descendientes del Imperio Romano, pero no somos imperiales, somos resistentes. Por eso llegaron los árabes en esa carabela y nosotros, los costeños del Pacífico colombiano, casi que exclusivamente, tenemos en nuestra sangre inicial el pueblo árabe. La civilización de Córdoba, el califato de Córdoba, pero como resistentes, porque tuvieron que volverse cristianos a la fuerza, porque tuvieron que olvidar los libros a la fuerza, porque el Cid simbólico lo ordenaba, y vinieron aquí a nuestras tierras a bailar la cumbia y a entendernos, y nos cruzamos y somos en parte árabes, y hay que reivindicar. Por eso cualquier costeño puede bailar en cualquier país árabe y le va bien. Entonces, ojalá Santa Marta sea el espacio de ese encuentro cultural. Pero San Andrés tiene otra historia. No es árabe, aunque vinieron muchos árabes recientemente y fueron bienvenidos y los quiso el pueblo raizal.
Pero aquí se habla inglés, un inglés algo extraño. Y se baila de otra manera. Y se canta en inglés. Y se reivindica el inglés. No se debe olvidar. Nadie sabe en el mundo que Colombia es la cuarta nación en lenguas. No tiene una lengua oficial. Muchas. Dialectos indígenas por doquier que se deben guardar porque se guarda la cultura y por tanto la sabiduría de un pueblo muy sabio que hemos olvidado por estar imitando. Como decía el profesor de Bolívar, si no inventamos, nos fregamos. Y este pueblo que aquí habla en inglés, con pieles oscuras, en mi opinión es una teoría que está por revisarse porque no he escuchado, tanto me critican y no me critican esto. Debe ser cierta ignorancia de la diversidad de Colombia. Pero estando en San Vicente y Granadinas, Bolívar recorría todas estas islas huyendo porque era un emancipador. Y llegó a Jamaica y escribió algo hermosísimo para el futuro que se olvida porque ya no se aprende historia en los colegios. Santos lo hizo por ley, que se enseñe la historia de nuevo y nada. Los alcaldes les importa un comino que la nación esté entregando dinero para enseñar la historia. Y al no aprenderse la historia, César Gaviria prohibió la historia de los colegios. Ahora veo a Milei prohibiendo los libros en las bibliotecas, como Hitler, como Franco, como los fascistas del mundo, olvidando una gran enseñanza en el mundo. Cuando quemen los libros en las hogueras, después quemarán los seres humanos. El pueblo argentino lo sabe en su propia piel, porque los fascistas quemaron a sus hijos desapareciéndolos, torturándolos. Pepe Mujica en el Uruguay es una víctima de ello. Yo también lo fui. Más corto, más suave. Y ahora lo vamos a condecorar por ello. Pero es que el que quema libros es lo mismo que el que prohíbe los libros. Cualquiera que sea bueno o malo un libro, es parte de la historia cultural de la humanidad, y prohibir un libro es cerrar la historia de la humanidad para repetir sus peores pasos: el genocidio, la muerte de los rebeldes, la muerte de las mujeres libres en Europa, quemadas como brujas, la muerte del pueblo trabajador, condenado a los campos de concentración, que no solo fueron los judíos, sino también los socialistas, los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los que pensaban diferente. Por eso Einstein tenía que irse de Alemania, quizás el mejor hombre alemán en los últimos tiempos. Aquí hay una historia que conocí en San Vicente y Granadinas. No voy a hablar de Haití, pero hay que hacerlo también. Porque los franceses que hicieron la revolución, que hablaba de igualdad, fraternidad y libertad, los mismos revolucionarios le quitaron la cabeza a la mujer francesa que había dicho, y siempre olvida su nombre, yo que hablo algo de francés, pero mi cerebro de macho me quita subliminalmente el nombre. La francesa revolucionaria dijo que la igualdad era entre hombres y mujeres. Y los mismos revolucionarios hombres le cortaron la cabeza con la guillotina. La francesa llegó aquí y sus banderas y los libros que prohibía el rey, porque eran subversivos. Y los colombianos, que no nos llamábamos colombianos aún, supimos leerlos entre la luz de la vela y con diccionario en francés para poder entender lo que ahí se hablaba. Y entonces aprendimos la palabra libertad, la palabra república, la palabra democracia,
ante un rey que hablaba de desigualdades y condenaba a los de piel negra a la esclavitud que traían a la fuerza, y condenaban a la civilización ancestral profunda y sabia a ser peones de la tierra, y aún seguimos pensando como esclavos y peones. Aún la obra emancipatoria de Bolívar no ha terminado y nos corresponde a nosotros la tarea de levantar la espada y la bandera, quizás cabalgando aún por los campos de Colombia. Haití estalló en una revolución que dijo igualdad, libertad, porque no es la igualdad de los hombres blancos, no es la igualdad de los ricos, es la igualdad de todo el pueblo, que incluye mujeres e incluye negros. Y América era una tierra de esclavitud, esclavos por doquier, traídos a la fuerza, en uno de los peores hechos cometidos por los arios europeos. Algunos se salvaron, pero franceses, los mismos franceses de la revolución, catalanes en el norte de África, españoles del Cid campeador, conquistadores, y otros como los portugueses, etcétera, trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente, por su canción diferente, por su manera de entender el mundo diferente, consideraron que eran inferiores. Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores, y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores. Y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir: si me hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más. Y todos deberíamos caminar por el mundo con la más absoluta libertad. Y los arios, que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler, de energía oscura, es así, que se creen con el derecho de decirle a un pueblo diferente que se van de sus tierras, cuando ellos mismos fueron inmigrantes, y los pueblos que habían antes los recibieron con las manos abiertas y los brazos, como muchos de nuestros indígenas antes de conocer que el que abrazaban era un bárbaro y no sabía de su cultura, como los palestinos abrazaron a los israelíes que venían huyendo del genocidio de los arios europeos, de los que ordenaban el campo de concentración al diferente porque eran superiores y el diferente tenía que morir en masa en un genocidio. Y qué tristeza ver a esos israelíes hoy con las banderas de Hitler, matando bebés como Herodes, olvidando las palabras sagradas, porque se cree en el pueblo elegido de Dios. Y aunque eso se lee en la Biblia, Dios no dice que es Israel. Dios no dice que es el pueblo ario, el pueblo elegido. No es Trump, no es Netanyahu, mentiras, poder de la riqueza financiera, tratando de ocultar su barbarie, su brutalidad y su genocidio sobre los pueblos que consideran inferiores. En Gaza no atacan, por razones históricas, un pueblo que es semita, de acuerdo a la Biblia. En Gaza nos atacan a todos nosotros, a América Latina, a África, al mundo árabe, a la India y a la China, porque no somos completamente de su sangre ni pensamos como ellos, somos diferentes. Y por eso me parece, como decía Zapata, que sí son muy inferiores mentalmente los que creen que no tenemos el derecho a ser dignos, a levantarnos como Bolívar, como los comuneros, y decirles: ustedes no tienen el derecho, porque somos seres humanos iguales, libres ustedes. Y se habla de tú a tú y no nos arrodillamos, no somos un pueblo inferior, en nuestra cabeza no puede existir
y en nuestro corazón ese tipo de colonialismo ventar que es propio del que se quiere seguir siendo esclavo. Emiliano Zapata, el campesino, lanzó una frase absolutamente sabia que no se enseñó en ninguna universidad. Si quieres seguir siendo gusano, no protestes porque te pisan. Nosotros somos águilas, jaguares, diría Afranio Parra, en nuestra tierra andina y selvática. Pues bien, en San Vicente y Granadinas, y me estoy alargando, pero esa es mi costumbre. Lo dicen los publicistas, dicen: hermano, el mensaje entra rápido, una frase sencilla, un logo. Y se le olvida a los publicistas que eso es para vender mercancía y no ciencia ni discusión política. Cuando se hace eso, se considera al pueblo ignorante de antemano. Y el pueblo no es ignorante, por eso ganamos esta presidencia. El pueblo sabe si se le entrega la ciencia, si se le explica la ciencia, no el logo. El logo es para los mayamienses y los que venden mercancías pobres. Necesitan el logo y la frase cortica para que los compradores de mercancías, empobrecidos en su mente, de ahí por qué nos llenan de cultura mayamiense todo el tiempo como si fuésemos traquetos, y terminamos vendiendo una idea falsa, y es que somos traquetos en Colombia. No, hay que entregar la profundidad hasta donde se puede y discutirla. De pronto el que nos critica tiene razón, o se construye una nueva razón, como decía Habermas. Por eso dialogar es fundamental a profundidad, con las cartas sobre la mesa. Propusimos un diálogo nacional y la oligarquía colombiana se burló de eso. Quieren tumbar al presidente Vargas Lleras en el Consejo Nacional Electoral, a ver cómo se construye jurídicamente un camino prohibido por la Constitución, y es que el pueblo se obedece en una democracia y el pueblo eligió hasta una fecha. Todo camino diferente no es más que el camino del rey, del Cid campeador, de los que mataron a Bolívar y destruyeron el sueño de democracia en Colombia. San Andrés, según mi hipótesis, que quiero que los jóvenes, las jóvenes de San Andrés investiguen, espero que haya libros en la biblioteca para ello. Petro no va a prohibir libros jamás en una biblioteca, porque sería como Hitler. Esos libros pueden hablar quizás mejor que nosotros, los documentos viejos, los viejos, que no son documentos sino cerebros pensantes, sabios. ¿Fue alguna vez esclavo el pueblo de San Andrés? Por tener la piel oscura en su etnia raizal, creemos que todo de piel oscura fue esclavo. Y aún mucha gente de la oligarquía blanca hispana en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, les gusta que les digan, no se creen latinoamericanos, se creen descendientes del Cid, y ponen a Franco en las salas. Yo viví eso en Zipaquirá, cuando Zipaquirá era revolucionaria, obrera, indígena. Si es que allí llegaron los comuneros, allí traicionó el rey al pueblo comunero, en el Puente del Común, donde cerca vivía. Ahora me hacen manifestaciones en el Puente del Común, tratando de dañarme la vida, y yo ya no vivo ahí, quizás no vuelva a vivir. Pero Zipaquirá, la recuerdo, que fue mi colegio, y tiene que ver con el Caribe, porque ahí estaba la empresa estatal Concesión Salinas, y también estaba en La Guajira, y por eso un individuo como Gabriel García Márquez estudió en el colegio que yo estudié, y alguna vez dijo García Márquez que todo se lo debía al bachillerato, es decir, a mi colegio, y hasta hace poco fue el único colegio de Colombia público que dio un Nobel de literatura, y muchos presidentes, incluido yo. Yo pienso que será así,
Pero qué pena decirle a los señoritos de Bogotá, a los mismos que se burlaban de Bolívar porque tenía la piel oscura y era de Venezuela. Entonces, uy, venezolano, decían los niños ricos de Santa Fe, Bogotá, y lo sacaron para morirse. Casi lo matan. La costumbre de matar al diferente. Asesinos que siguió por toda la historia de Colombia y nos ha matado por millones en violencias, en donde nos hacen matar entre nosotros mismos. Y no saben qué es la palabra paz, no saben qué es la palabra cultura. En sus haciendas cantaban el himno de Hitler, ni siquiera la Jovenetza, ni siquiera sol, manos de frente al sol, no sé qué, de los franquistas, porque no se creían latinos, sino ingleses y alemanes y franceses, porque eso sí les gustaba. Ahora se creen mayamienses y cantan la música de los traquetos. Pues vuelvo al tema. ¿Fue esclavo el pueblo de San Andrés alguna vez? Todavía no sentimos. Veamos el origen. Puedo estar equivocado, pero me encontré en San Vicente y Granadinas con el presidente de ese país. Es la primera isla más lejana del Caribe yendo hacia Europa. Por tanto, los españoles venían y se encontraban de primeras con esa isla. Y allí llegaban, era un puerto. Y la isla era indígena, como toda la tierra taínos, no sé la cultura. Pero los esclavos que traían en los barcos antes de entrar a América, muchos y muchas se lanzaron al mar antes de ser esclavos, en un último hito de esperanza. Y muchos, pasando cerca de San Vicente y Granadinas, llegaban a la playa libres. Y los pueblos indígenas jamás los esclavizaron. Sabían que era la cultura diferente y les dieron posada, como los palestinos, a los judíos de Europa. Y los abrazaron en la libertad. Y se juntaron y cruzaron sus culturas. Y España nunca pudo volverlos a encontrar, porque se volvieron guerrilleros, indígenas y negros. Y España no conquistó San Vicente y Granadinas. Solo los ingleses que venían a romper en su idea, ingleses libres, que hoy da tristeza verlos como esclavistas sobre los colombianos. Ingleses libres, piratas les decían, porque su oficio era romper el monopolio comercial de España en pos de su país, como los holandeses, como los corsarios franceses que cruzaban este mar de arriba para abajo y lo conocían, y más lo conocían los pueblos caribes que lo habían navegado por milenios. Por eso el contrabando se hizo con pueblos indígenas caribes en La Guajira y no entendemos el porqué. Por eso los indígenas guayús se aliaron con los piratas holandeses que estaban en Aruba, Bonaire y Curazao, y aún están con el reino de Holanda porque lo decidieron libremente en un plebiscito. No entendemos cómo el pueblo guayú se alió con los holandeses contra España. ¿Y por qué hoy son como son? Libres. Hay que entender. A veces no podemos. Para tratar con el guayú. En el mar Caribe colombiano, en el extremo norte, en una de las tierras más hermosas que sigue oculta, porque podría ser uno de los centros culturales del Caribe y de su turismo. Pues dicen que esos guerrilleros negros e indígenas, cuando llegaron los ingleses allí en embarcaciones buscando luchar contra España, hablaron. Los ingleses trataron de invadirlos 60 años en una isla como San Andrés, poco más grande, y no pudieron los guerreros ingleses ni los piratas dominar ese pueblo. Solo hasta que trataron y acordaron que los pueblos africanos que se habían instalado en San Vicente y Granadinas serían trasladados a tierra firme en el Caribe, pensando los ingleses que así le harían daño a España.
Por eso en el ejército libertador hay guerreros ingleses, en ese momento irlandeses, que murieron en nuestra tierra y en nuestras batallas bajo la bandera tricolor colombiana, aliados en la libertad, aunque después se volvió comercio y banca. Nuestra primera deuda, Bonilla, fue inglesa. Nos cobraron su ayuda, pero los guerreros murieron aquí por la libertad. Qué triste episodio el de Inglaterra, que ahora se burla de sus héroes, tratando de llevarlos a condición inferior cuando sus propios guerreros lucharon por la libertad en Colombia, y se lo agradecemos. Por eso respetamos Inglaterra, así no nos gusten muchas de sus políticas, y más respeto yo a los laboristas, porque fue el partido de los mineros y los trabajadores, y de sus primeras huelgas, la huelga cartista, y nos enseñaron que era la lucha obrera. Pero ahora tienen el derecho de decir que nosotros no podemos entrar allá sin su permiso. Pues ellos no pueden entrar acá sin nuestro permiso, así les importa un bledo, después lo pensarán. Pero ¿qué pasó con esos negros que navegaron en el mar bajo el tratado con Inglaterra para ir a tierra firme? Fueron a la costa Mosquitia, en Nicaragua, pero esa costa Mosquitia era de Colombia. Fueron a Costa Rica y también era de Colombia, en la parte norte. Fueron a Jamaica, creo, no sé, estoy seguro. Fueron a Belice, que hoy hablan inglés, y a Guatemala y a Honduras, y el rey Garunfúa era el rey del mar Caribe negro, que hablaba inglés. San Andrés es parte de esa travesía. Para llegar a la costa Mosquitia hay que pasar por San Andrés y Providencia, y uno podría entender por qué aquí se habla inglés y porque es otra cultura. Ojo, una cultura del pueblo negro que, trayéndolos a la fuerza para ser esclavos, se liberó nadando y nunca fue esclavo. Esa es la historia, quizás, espero, críticas de San Andrés. La historia de un pueblo libre. 6.402 jovencitos fusilados por la fuerza pública, porque les iban a poner una medalla porque era bueno matar guerrilleros y no hacer la paz, y creyeron que esa era la seguridad. Mataron los cerebros de la ciencia y tecnología, porque es en la juventud donde se puede crear nueva ciencia, nueva tecnología y aplicar la ciencia. Los fusilaron como si fueran cosas para vestirlos de guerrilleros, para decir que habían ganado la guerra, y no ganaron ninguna guerra, cobardes. Lo que han hecho es perpetuar la guerra en Colombia, cada vez más degradada, porque ya es una narcoguerra, no una guerra de liberación, ni la de Bolívar, que era una guerra de emancipación e independencia. Entonces la universidad aquí es fundamental. La ciencia y la tecnología, en el proyecto que usted está avanzando, ministra, por indicación mía, tiene que tener eso, que la tecnología está al servicio del capital y es peligrosa si no se le critica, y para criticarla hay que estudiar, porque la nueva lucha social se hace en las matemáticas. Los ejércitos vencen o no vencen dependiendo de cuánta matemática entienden. Cuando vinculan cerebros, ya no brazos, ya no tiradores, sino manejadores de computador. Y qué tristeza, matan por computador como en Gaza, cada vez más inhumana, pero es matemática pura, al servicio del capital, que es el que ordena matar, y tiene quien maneje el computador y los sistemas. Y entonces piensan en sistemas para quitar los derechos de la gente, como Pegasus israelí, que todavía no se sabe por qué lo compraron en Colombia. Ahora dicen que con dinero gringo y no colombiano. Igual lo compraron en Colombia, es un delito. Sea gringo o colombiano el dinero,
E igual los gobernantes, sabiendo o no sabiendo, fueron irresponsables. Y yo espero no ser irresponsable, porque el general director de la policía tiene que decirle al presidente si siguen usando softwares por el estilo en la DIPOL, porque eso no es una democracia. Cuando una sociedad se subordina a la policía, no hay democracia, hay un estado policial como el de Hitler. Cuando la policía se subordina a los derechos y la libertad de los ciudadanos, hay una democracia. Y hoy la inteligencia cerebro es ciencia y tecnología. Luego la ciencia y tecnología está determinando si un país es democrático o es Hitler, los nazis en el poder. Y la inteligencia artificial nos lleva a ese punto extremo. ¿Quién controla la inteligencia artificial? La nube, que es todo el intelecto de la humanidad vuelta fórmula matemática, algoritmo y digitalizada, ahora puede ser usada por los hombres más ricos del mundo. Y van a ganar más capital. Y van a sacar centenares de millones de trabajadores a la calle. Capital. ¿Les importa un comino? Trabajador es un esclavo para ellos. Les importa un comino su vida, le importa la ganancia, la codicia. Si la inteligencia artificial usa petróleo y carbón, se acabó la vida en el planeta. Porque tiene que usar más energía para producir más productividad, le dicen los economistas. Y no es un cuento chino, como decía Trump. Esto es para donde vamos. Si se junta la inteligencia artificial y la causa de la crisis climática, como dijo el físico Stephen Hawking, científico del mundo, allá en su silla, medio con la enfermedad que tuvo Inti Asprilla, producida por Ordóñez, que la aceleró, el fascista. Pues murió, pero hablándole al mundo desde la ciencia, sin poder pronunciar palabras, sino a través de una máquina tecnológica. Le dijo al mundo: no nos queda tiempo, nos vamos a extinguir. Por primera vez estamos al borde de la extinción, como civilización, como especie animal, ser vivos pensantes, joya del universo. Así me digan que soy astronauta, no sé qué, que ando en las nubes, que voy por las estrellas. Pues es que en todo el universo conocido hasta ahora está la joya. Marance, en la cultura mayamiense, cuando dice que lo que hay que tener es joyas, piedras, bonitos, uno nunca ha podido entender. Cuando a mí me regalan eso, lo voy dejando ahí en el baño, se me olvida. No le he podido entender el gusto, ignorante debo ser, o quizás no soy codicioso. Pero la mayor joya que hay en el universo no es una piedra inerte. La mejor joya que hay en el universo es el cerebro que tú tienes, yo tengo, ellas tienen, todos tienen. Lo que están matando en Gaza son el cerebro humano, la joya del universo. Esa joya se expendirá quizás si somos capaces de no matarnos entre nosotros por el color de la piel o el dinero. Cuando la codicia sea vencida en el mundo, y tiene que ser vencida para que la vida sea, la joya se expandirá por las estrellas, como un arquitecto paisa lo hizo en sus monumentos en Medellín, siempre gente alcanzando las estrellas, porque eso está en el instinto del ser humano cuando mira al cielo. No lo entendía mucho y la ciencia le fue enseñando que era lo que miraba, estupefacto, sublime, el cielo. Hizo y dijo que Dios estaba allí. No podía vivir Dios en otro lugar tan hermoso, pero es posible que la joya del universo viva allí, y cuidemos esto como nuestro paraíso original, la tierra donde nacimos, terrícolas que podemos ser universales si somos capaces de hacer la paz y dialogar entre nosotros y dejar que la ciencia y tecnología nos guíe para ir más allá como los caminantes que siempre hemos sido, humanos.
Por tanto, la inteligencia artificial, ministra, tiene que ser regulada por lo público, no por el mercado. Si la inteligencia artificial, como cualquier neoliberal del mundo diría, es libre por el mercado, se acaba la humanidad, como dije Stephen Hawking. Como el mercado al expandirse sin regulación está matando la vida a través de la crisis climática. Si se juntan ambos, no hay salida. Y solo puede ser regulada. No soy de los que piensan en contra de la tecnología y del saber humano, al contrario. Claro que tenemos los colombianos y las colombianas que saber de la inteligencia artificial, entenderla, hacerla y usarla a favor del pueblo, de sus necesidades, no de la codicia. A los árabes que otra vez encontramos en Emiratos Árabes Unidos le hemos dicho eso. Sí, es un negocio, pero ojo, la codicia, si domina la inteligencia artificial, acaba la vida en el planeta. Por eso tiene que haber una responsabilidad en la ciencia y la tecnología en el mundo entero. Y Colombia tiene que dar el ejemplo. Usted tiene el proyecto quizás más importante de la historia de Colombia. La prensa no se ha dado cuenta de eso, porque es ciencia y tecnología y hay que saber matemática. Pero es peligroso, porque ahí de nuevo se define si somos esclavos o somos libres. La ciencia y la tecnología a través de la inteligencia artificial puede ser para la libertad y tenemos una nueva sociedad si eso es así. Porque hay que crear la renta ciudadana para que el que no trabaja ya porque era rutinario viva. Y eso se llama no capitalismo. Y los capitalistas lo saben, el gran capital, que quiere a los trabajadores en la calle para que baje el salario y ellos no paguen impuestos, los del gran capital. Y entonces lo que va a haber es hambre y extinción y barbarie por todas partes. La policía hitleriana manejando la inteligencia artificial para encarcelar a los libres y a las libres. O sirve a la libertad. Y es una nueva sociedad, no esta de la codicia. Una sociedad del entendimiento, y el entendimiento siempre comprende el amor. Porque el amor es un entendimiento del otro. Es parecido, paralelo, quizás parte de la ciencia. Aunque nunca diría que el amor es científico, porque no sabemos sus leyes. El amor es libre. Y cuando lo encarcelan, la humanidad se revela. Porque el ser humano es un ser de amor, no de codicia. No, su naturaleza no está matar como Caín y Abel, sino somos Abeles que nos han conducido a la fuerza a ser Caínes por la codicia, como el Cid Campeador en sus conquistadores que siguieron por el mar, o como Hitler desde Europa ordenando la muerte de los diferentes, o como quienes desde un computador están matando 20.000 niños en Gaza, y el poder europeo se le olvidó que es la democracia, y llamándose así demócratas aplauden a Herodes y no defienden a los bebés a la vida, y nos vienen aquí a enseñar de democracia. Latinoamérica es más democrática que Europa, porque superamos al maestro, como lo entendió Bolívar cuando vio a Napoleón coronarse, y él no quiso coronarse, así se lo dijeran, prefirió morirse antes que ser un monarca, y murió como es, libre, republicano, demócrata radical, que venía a emancipar a los negros y a los pueblos oprimidos, porque era el libertador. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Hablé mucho, pero es mi costumbre. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.